¿Alguna vez te has preguntado cuál es el precio real de la desesperación? Dicen los viejos de los pueblos que cuando el hambre aprieta y la tierra se seca, el ser humano es capaz de negociar con lo sagrado y lo profano con tal de ver a su familia a salvo. Pero, ¿qué pasa cuando la moneda de cambio no es dinero, sino tu propia esencia? Hoy vamos a adentrarnos en una leyenda que se cuenta en los valles profundos de nuestra América Latina, una historia sobre un hombre que, llevado al límite, estrechó la mano de la oscuridad, pero que descubrió que incluso en la noche más negra, existe una luz que ninguna sombra puede apagar. Si alguna vez has sentido que estás en un callejón sin salida, o si crees que tus errores ya no tienen remedio, te pido que escuches con atención este relato, porque en la historia de Tomás encontrarás la llave para enfrentar tus propios demonios. En un rincón olvidado por los mapas modernos, conocido por los lugareños como el Valle de los Suspiros, donde las montañas abrazan a las nubes y los ríos solían cantar canciones antiguas, vivía un campesino llamado Tomás. Tomás era un hombre de campo, de esos que tienen las manos curtidas como el cuero viejo y una mirada profunda que parece haber visto pasar 1000 inviernos. Su vida era sencilla, amaba la tierra que había heredado de su padre y de su abuelo, y trabajaba de sol a sol con la esperanza de ver crecer el maíz y el frijol que alimentarían a su esposa, Elena, y a sus 3 hijos pequeños. Sin embargo, aquel año, el cielo se había vuelto un enemigo cruel. Durante meses, las nubes pasaban de largo sin soltar una sola gota de agua, y el sol, implacable y tirano, calcinaba todo lo que tocaba. La tierra, antes fértil y oscura, se había agrietado como la piel de un lagarto, devorando las semillas que Tomás sembraba con tanto esfuerzo. El trigo, el maíz y las hortalizas apenas asomaban de la tierra antes de morir quemados, convirtiéndose en polvo entre los dedos del campesino. El ganado enflaquecía hasta que se le notaban las costillas, y el silencio de la muerte comenzaba a rondar los corrales. Muchos de sus vecinos, hombres recios que nunca habían conocido el miedo, empezaron a empacar sus pocas pertenencias y a abandonar el pueblo, derrotados por la sequía. «Vámonos, Tomás», le decían al pasar frente a su cerca. «Esta tierra está maldita, ya no hay nada que hacer aquí». Pero Tomás, con el orgullo y la terquedad propios de quien ama sus raíces, se negaba a partir. «Mientras me quede fuerza en los brazos, no dejaré que mi campo muera», se repetía cada mañana, aunque en el fondo de su alma, el miedo crecía como una sombra alargada al atardecer. Una noche, agotado por el trabajo inútil y con el estómago rugiendo de hambre, Tomás salió a caminar por sus tierras muertas. La luna era apenas una uña delgada en el cielo, alumbrando de manera fantasmal los surcos vacíos. El aire se volvió extrañamente frío y el canto de los grillos cesó de golpe, dejando un silencio pesado, casi sólido. De pronto, Tomás escuchó el crujir de ramas secas a su espalda, acompañado por el sonido metálico de unas espuelas. «¿Quién anda ahí?», gritó con voz firme, aferrando su machete, aunque por dentro su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas. De entre las sombras de un mezquite viejo, emergió una figura. No era un ladrón cualquiera. Era un hombre alto, imponente, vestido con la gala de los antiguos jinetes, un traje de charro negro, ajustado, con botonaduras de plata que brillaban a la luz de la luna, y un sombrero ancho, galoneado, que le ocultaba la mirada. Su voz sonó suave, como terciopelo, pero tenía un filo oculto, como una navaja envuelta en seda. «No te asustes, buen amigo», dijo el extraño, encendiendo un cigarrillo con una llama que pareció surgir de sus propios dedos. «Solo soy un viajero que conoce las penas de los hombres y que viene a ofrecerte lo que más necesitas». Tomás frunció el ceño, retrocediendo un paso ante la presencia intimidante de aquel charro. «¿Y qué crees tú que necesito?», preguntó con desconfianza. El hombre sonrió bajo el ala del sombrero, dejando ver unos dientes demasiado blancos, demasiado perfectos. «Lluvia para tu campo», susurró el extraño, y su voz pareció resonar en la mente de Tomás más que en sus oídos. «Cosechas que revienten los graneros, ganado gordo y riqueza suficiente para que tus hijos nunca sepan lo que es el hambre. Lo que te ofrezco, Tomás, es la vida que te mereces». Tomás sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Había escuchado las historias de los abuelos sobre el charro negro, el jinete de las ánimas, aquel que se aparece en los cruces de caminos cuando la desesperación abre la puerta. «No quiero tratos contigo», dijo Tomás, tratando de mantener la compostura. «Sé quién eres.
Mejor lárgate de aquí con tus caballos fantasma. El extraño soltó una carcajada breve y seca que sonó como el chasquido de un látigo. No vengo a causarte problemas, vengo a solucionarlos. Solo te pido una cosa pequeña a cambio. Tienes 7 años. 7 años para disfrutar de una fortuna sin límites, para ser el rey de este valle. Y después, bueno, después vendrás conmigo a cabalgar en mis tierras. Y si me niego, desafió Tomás, aunque su voz tembló. Los ojos del charro brillaron bajo el ala del sombrero como brasas encendidas. Si te niegas, Tomás, mira a tu alrededor. Tu tierra seguirá seca, tus hijos se enfermarán de hambre y tú terminarás enterrándolos en este polvo antes de morir tú mismo de pena. La amenaza golpeó a Tomás donde más le dolía, su familia. Imaginó el rostro pálido de su esposa, el llanto de sus hijos pidiendo pan. La desesperación es mala consejera y, en ese momento, el amor por los suyos pesó más que el miedo por su alma. ¿Qué garantía tengo?, preguntó Tomás con un hilo de voz, sabiendo que estaba cruzando una línea sin retorno. El extraño charro extendió la mano enguantada y, de la nada, materializó una semilla dorada que pulsaba con luz propia. Planta esto mañana al amanecer. Verás cómo la vida brota ante tus ojos. Esa es mi firma. Tomás tragó saliva, tomó la semilla que estaba fría como el hielo y cerró los ojos. Está bien, dijo finalmente. Acepto el trato. El viento sopló con fuerza, levantando una nube de polvo, y se escuchó el relincho lejano de una bestia infernal. Cuando Tomás abrió los ojos, el charro ya no estaba. Solo quedaba un leve olor a azufre y la semilla dorada en su mano. Al día siguiente, con el primer rayo de sol, Tomás plantó la semilla en el centro de su parcela más seca. Apenas la cubrió con tierra, el cielo, que había sido azul implacable durante meses, se tornó gris plomo. Un trueno sacudió el valle y una lluvia suave y constante comenzó a caer, empapando la tierra sedienta. En cuestión de horas, ocurrió lo imposible, los brotes verdes surgieron del suelo con una fuerza sobrenatural. En los días siguientes, la finca de Tomás se transformó en un vergel. Mientras los campos vecinos seguían luchando, los de Tomás rebosaban de vida. Sus vacas parían terneros robustos, sus árboles frutales se doblaban bajo el peso de la fruta y el maíz crecía alto y dorado. La riqueza llegó a su casa. Construyó un granero nuevo, compró ropa para Elena y juguetes para sus hijos. Los vecinos, asombrados, regresaron. Es un milagro, decían. Tomás tiene la mano bendita, pero Tomás no sonreía. Cada vez que miraba sus campos exuberantes, sentía un nudo en el estómago. Sabía que todo aquello era un préstamo y que el interés era su propia eternidad. 7 años. Parecía mucho tiempo, pero el tiempo es arena que se escapa entre los dedos. Los años pasaron volando. La prosperidad nunca menguó, pero la sombra en el corazón de Tomás crecía día con día. Su esposa notaba su tristeza, su mirada perdida frente a la chimenea, pero él nunca confesó su secreto. No quería cargarla con su condena. Sin embargo, cuando el 7º año comenzó a correr, el terror se apoderó de él. Las noches se volvieron insomnio puro. Escuchaba el trote de un caballo en el viento, risas lejanas que le recordaban que el plazo estaba por vencer. No puedo dejar que esto termine así, se dijo Tomás una madrugada, mirando a sus hijos dormir plácidamente. Recordó entonces una vieja leyenda que su abuelo le contaba: en lo alto de la Sierra de la Niebla, vivía un ermitaño, un anciano sabio llamado Don Aurelio, que conocía los secretos del cielo y de la tierra. Sin decir nada a nadie, Tomás tomó un morral con pan, agua y su viejo bastón, y emprendió el viaje. Caminó 3 días y 3 noches por senderos de cabras, cruzando barrancos y bosques de pinos donde la niebla nunca se levantaba. Sus piernas le dolían y el aire le faltaba, pero la voluntad de salvarse lo empujaba. Finalmente, llegó a una pequeña choza de piedra en la cima. Don Aurelio, un anciano de barba blanca como la nieve y ojos vivaces, lo estaba esperando en la puerta, como si supiera que iba a llegar. «Pasa, Tomás», dijo el anciano con voz calmada. «El olor del azufre y el sonido de las espuelas te preceden». Tomás cayó de rodillas y le confesó todo. Lloró como un niño, contando su error, su pacto con el charro negro y su miedo.
Lo hice por ellos, don Aurelio, pero ahora van a pagar mi ausencia. El sabio lo escuchó en silencio, asintiendo lentamente. El jinete oscuro es astuto, Tomás, pero es orgulloso. Y su orgullo es su debilidad. Cree que ya te tiene, pero el alma humana no es una mercancía que se pueda vender si hay arrepentimiento verdadero. El anciano se levantó y buscó en un cofre de madera 3 objetos sencillos, una semilla de mostaza, una vela blanca de cera virgen y un viejo rosario de madera gastada. Toma esto, le dijo. Él vendrá esta noche, pues el plazo se cumple. Te pondrá a prueba para reclamar su premio. Escucha bien, cuando te pida poder, usa la semilla. Cuando te pida oscuridad, usa la vela. Y cuando te pida tu vida, usa el rosario. Pero recuerda, Tomás, estos objetos no tienen poder por sí mismos, el poder viene de tu fe. Si dudas, estás perdido. Tomás bajó de la montaña corriendo, con el corazón bombeando esperanza y terror a partes iguales. Llegó a su casa justo cuando el sol se ocultaba, tiñendo el cielo de sangre. Abrazó a su esposa y le pidió que se encerrara con los niños en la habitación del fondo y que, pasara lo que pasara, no salieran hasta el amanecer. Se sentó solo en la sala principal, puso los 3 objetos sobre la mesa y esperó. A medianoche, el viento huyó y se escuchó el relincho furioso de un caballo afuera. La puerta principal se abrió de golpe, golpeando la pared con violencia. Y ahí estaba él. El charro. El mismo traje negro de gala, la misma sonrisa cruel bajo el ala ancha del sombrero. Hola, Tomás, dijo el ente, entrando con paso lento, haciendo sonar el tintineo metálico de sus espuelas de plata contra el suelo. El tiempo vuela cuando uno se divierte, ¿verdad? He venido a cobrar. Mi caballo espera afuera. Vámonos. Tomás se puso de pie, temblando pero firme. No iré contigo, dijo. Me arrepiento de mi trato. Mi alma no te pertenece. El charro soltó una carcajada que hizo vibrar las ventanas. ¿Arrepentimiento? Es un poco tarde para eso, pero soy un jugador, Tomás, como todo buen charro. Me gustan las apuestas. Si logras superar 3 pruebas, romperé el contrato. Si fallas en una sola, te subiré a mi montura y te llevaré a ti y a toda tu descendencia. Tomás asintió. Acepto. El ente chasqueó los dedos y la habitación se llenó de una visión aterradora, el suelo desapareció y parecía que estaban flotando sobre un abismo estéril. Primera prueba, dijo la voz cavernosa. Haz que de este vacío nazca vida ahora mismo. Demuéstrame que puedes crear. Tomás tomó la pequeña semilla de mostaza con dedos temblorosos. Cerró los ojos y no pensó en la magia, pensó en el trabajo, en el sudor, en el amor por la tierra. Con fe, todo es posible, susurró, y dejó caer la semilla en el vacío. Al tocar la nada, la semilla brilló. Raíces de luz se extendieron y, en segundos, un árbol gigantesco creció frente a ellos, lleno de hojas verdes y flores blancas. El charro retrocedió, molesto, ajustándose el sombrero. Trucos baratos, gruñó. Pero veamos esto. Con un gesto de su mano, apagó todas las luces del mundo. La oscuridad se volvió absoluta, espesa, asfixiante. Era una oscuridad que pesaba, que se metía por la nariz y ahogaba. Segunda prueba, resonó la voz en las tinieblas. Enciende una luz que yo no pueda apagar. Si fallas, te quedarás en esta oscuridad para siempre. Tomás buscó a tientas la vela de cera virgen. Sabía que un cerillo normal no serviría. Sostuvo la vela y pensó en la sonrisa de sus hijos, en la calidez del hogar. La luz verdadera no se apaga, dijo, y al frotar la mecha simplemente con sus dedos cargados de fe, la vela se encendió. Pero no era una llama normal, era una luz blanca, pura, radiante, que empujó a las sombras hacia las esquinas y se reflejó en los botones de plata del traje del charro, quien se cubrió los ojos. Basta, rugió el ente, y su forma humana se desdibujó, mostrando por un momento su verdadera naturaleza monstruosa bajo el traje de gala. Tercera prueba. La definitiva. El suelo tembló y el charro se abalanzó sobre Tomás como una tormenta negra, con el lazo de su reata listo para capturar un alma. Entrégame tu voluntad. Ríndete ante el miedo.
Dime que soy tu patrón. Tomás sintió que el terror lo paralizaba, que sus rodillas se doblaban. Era fácil rendirse, era fácil dejarse llevar. Pero entonces, sus manos encontraron el viejo rosario de madera. No lo usó como un arma, sino como un ancla. Se aferró a él y comenzó a orar. No rezaba de memoria, rezaba con el alma, gritando en silencio por su libertad. No eres mi dueño, gritó Tomás, levantando el rosario frente al charro. Mi alma es libre porque yo decido creer en la luz. Una onda expansiva de energía salió de Tomás. El charro negro huyó de dolor, incapaz de tocar con sus manos enguantadas a un hombre que había recuperado su fe. La figura oscura se deshizo en humo negro y chispas, gritando maldiciones de arriero, hasta que fue succionada por la noche y expulsada de la casa. Se escuchó el galope furioso de un caballo alejándose hasta perderse en la sierra. El silencio regresó. La vela seguía ardiendo tranquila sobre la mesa. Tomás cayó al suelo, exhausto, llorando de gratitud. Cuando el sol salió, Elena encontró a su esposo dormido en el suelo de la sala, con el rosario aún apretado en la mano. Tomás despertó y salió al campo. La semilla dorada que el charro le había dado años atrás había desaparecido, y con ella, la riqueza mágica y desmedida. Sus campos volvían a ser normales, dependientes de la lluvia y del trabajo duro. Pero en el centro del patio, donde había ocurrido el enfrentamiento, había crecido una rosa dorada, pequeña y hermosa, que nunca se marchitaba. Desde aquel día, Tomás vivió una vida larga y tranquila. Trabajó su tierra con sudor, ya no con tratos oscuros, y aunque nunca volvió a ser inmensamente rico, jamás le faltó el pan en la mesa. Envejeció rodeado de sus nietos, contándoles la historia no para asustarlos, sino para enseñarles una lección vital. Les decía que la oscuridad siempre nos ofrecerá caminos fáciles, atajos tentadores que prometen el mundo a cambio de nuestra esencia. Pero también les enseñó que no importa cuán profundo hayamos caído, siempre hay un camino de regreso si tenemos la valentía de encender una vela en medio de la noche. La rosa dorada permaneció allí, generación tras generación, como un testigo silencioso de que la fe de un hombre sencillo es más poderosa que cualquier imperio de sombras. Y tú, que escuchas esta historia, recuerda, cuando la sequía llegue a tu vida y la desesperación toque a tu puerta ofreciéndote tratos oscuros, no olvides que dentro de tu pecho llevas la semilla, la luz y la fuerza para vencer. No busques fuera lo que ya tienes dentro. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las leyendas de nuestra tierra. Si este relato te ha erizado la piel o te ha dejado una semilla de esperanza, te invito a que te suscribas y compartas esta historia.